Estamos en el iniciando mes y el lema de este mes es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Lo vamos a leer todos juntos, amados hermanos. Cuando todos lo tengan, lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos a sentarnos, amados hermanos. Gloria. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Él es santo, amén. Amén. Él es digno de suprema alabanza. Mientras escribía este mensaje, venía a mi pensamiento que Él es santo, que Él es puro. Él es el varón perfecto, que no se halló engaño en su boca. Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz, Él es el verbo hecho carne, Él es la luz del mundo, Él es la luz que alumbra a todo hombre y en esos hombres estábamos nosotros. Él alumbró con su palabra nuestro ser, pero sobre todo Él es nuestro Señor ahora. Él es nuestro Dios a quien nosotros adoramos. La palabra perfección, amados hermanos, es una condición o cualidad de aquello que está completamente acabado. Carece de errores, de defectos o de carencias. Representa el más máximo o la máxima excelencia o bondad de una persona o objeto. La palabra proviene del latín perfectio, que a su vez se deriva del verbo perfectio, que significa terminar o contemplar o poner fin. Por ello, literalmente, lo perfecto es lo que ha alcanzado su punto máximo de desarrollo y está completamente terminado. Siempre que nos ponen un tema para predicar, siempre trato de buscar las palabras, pues como leía mi hermano, hablábamos de que los tres íbamos a predicar hoy y básicamente los tres predicamos hoy. Sí. Amén. Y es algo hermoso que el Señor hace. Amén. Pero cuando el Señor nos escogió a nosotros, nosotros no éramos nada en este mundo. Éramos lo vil y menospreciado de este mundo. Nadie nos tomaba en cuenta. Nadie nos miraba. Nadie nos saludaba. Es más, ahora nosotros saludamos. Pero cuando nuestro Señor Jesús entregó su vida por nosotros, Él exclamó estas palabras y dijo, consumado es. Eso está en Juan 19:30. Y esta es la exclamación triunfante de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que significa todo está cumplido o todo está terminado. Amén. Nadie más podía haber hecho este trabajo tan perfecto, amén, porque se necesitaba de alguien que fuera santo, puro y perfecto. Y en esta tierra no había nada de eso. Es más, dice que el hombre estaba más alejado de Dios
Pero nuestro Señor Jesús vino a este mundo y entregó su vida por nosotros. Y estando en esa condición, en la cruz, Él exclamó, consumado es. Amén. O sea, está todo terminado, está todo culminado. Y Él lo hizo tan perfecto, tan preciso, queda con una exactitud. Y hay una alabanza que hemos cantado en este lugar que dice que el día que nosotros no le alabamos, nuestra alma se entristece. Pues donde no hay alabanza, Él no está presente, amados hermanos. Él es digno de nuestra alabanza. Amén. Aleluya. Vemos las sillas un poco vacías y yo creo que todos nos sentimos tristes, y no solo nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos orado por nuestros hermanos para que el Señor les ayude, y no solo a ellos, sino también a nosotros. Y la alabanza dice, pues donde no hay alabanza, Él no está presente, porque un sacrificio tan grande, eso no puede pasar por alto. Y dice, por siempre le digo santo, aunque crean que estoy yo. Amén. Hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo es algo grande, es algo poderoso. El salmista David en el Salmo 8, él reconoce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Pero él se pone a pensar y dice, pero cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo en mi ser, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. David estaba asombrado cuando él veía los cielos, la luna y las estrellas. Cómo todo era y sigue siendo tan perfecto, porque mi Dios es perfecto en todo lo que él hace. Y decía, Señor, esos cielos, esa luna, esa estrella, todo está bien coordinado. Y nos han enseñado fotos últimamente de cómo están las constelaciones, cómo se ve la galaxia de hermosa. Pero él hace memoria y dice, Señor, ¿pero qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y el libro de Hebreos nos enseña en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Porque ciertamente en el versículo 16 no socorrió él a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que el Señor mismo padeció todo lo que nosotros estamos padeciendo en estos momentos. Amén. A veces padecemos burlas, a veces padecemos que nos echan de menos. Pero tenemos al Señor Jesucristo que conoce cómo nos sentimos y Él es el que nos socorre porque Él sabe lo que se siente.
Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no es una invitación a hacerlo todo a la perfección. Es una invitación para comprender mejor el plan de Dios. El Señor quiere que nosotros, sus hijos, comprendamos que en su reino las cosas son diferentes. En el Nuevo Testamento la palabra griega corresponde a perfecto, o sea que lo que ya hablamos significa perfecto o completo, entero o plenamente, habiendo alcanzado una meta final. El Señor Jesucristo nos invita a esforzarnos a nosotros por alcanzar ese tipo de perfección. Solo Él puede ayudarnos a alcanzar ese tipo de perfección. Amén. Porque fuera de Él mismo lo dijo, nada podremos hacer. Pero con el tiempo nosotros debemos de llegar a un grado que tenemos que, como decía nuestro hermano, que el Señor nos moldee y nos va a doler. Pero cuando el Señor termine ese, no sé si dice jarrón, esa vasija, vamos a parecer una vasija hermosa. Pero todo esto depende de la sujeción que tengamos hacia el Señor y la obediencia a su palabra. En el versículo 43 del mismo capítulo, el Señor mismo les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os lujan y os persiguen. El 45 dice, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ya lo dije, hermanos, qué bueno que si estamos haciendo estas cosas, si nosotros estamos haciendo de menos a las personas, qué bueno que lo sigamos haciendo. Recuerdo que cuando estoy en el restaurante siempre entran personas. Yo siempre estoy en el medio. Y a veces me hacen burla. Pero siempre trato de saludar a cada cliente que llega. A veces los clientes son difíciles. Pero hermanos, nosotros tenemos gozo en nuestro corazón. La persona puede estar pasando por un mal momento, pero con un saludo podemos cambiar el destino que esa persona llega a tener en ese día. Entonces nosotros tenemos que perfeccionarnos en el Señor Jesucristo. Porque en nuestra carne podemos pensar que así como ellos nos hacen a nosotros, porque nosotros a veces saludamos y no nos saludan de regreso, eso pasa en el mundo. Pero recibíamos en el pasado un testimonio de nuestro pastor que dijo que él saludó a alguien hasta que ese alguien lo saludó. Nosotros no podemos pagar de la misma manera. Amén. Tenemos que ser perfectos en todo lo que hacemos. La palabra del Señor es viva y eficaz. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Eso se refiere a perfeccionarnos en lo que, no hacer diferencia a los demás, sino no pagar mal por mal, sino pagar bien cuando nos hacen mal. Ahora estamos en perfeccionando la santidad. Amén. Ser santo es un atributo exclusivo del Señor Jesucristo. La santidad de Dios describe su naturaleza perfecta, trascendente y sin mancha de pecado. En la Biblia, Dios no solo posee santidad, sino que ella define todos sus demás atributos. Su amor es santo. Su justicia es santa. Ser santo significa que Dios es único y está absolutamente separado de todo mal o imperfección. Por eso en Levíticos 19:2 le habla a Moisés y le dice en el versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aleluya. La santidad significa separación y consagración. Ser santo significa estar apartado, amén. Apartado de este mundo ordinario que suele ser malo, amén. Y dedicarnos exclusivamente al servicio al Señor Jesucristo. Para ser perfeccionados en la santidad debemos de entender algo nosotros, los hijos del Señor, que sin paz y sin santidad no podremos ver al Señor Jesucristo. O sea, nosotros debemos de esmerarnos por perfeccionarnos, por limpiarnos con la palabra del Señor Jesucristo. Si no, de balde caminamos. Esto es algo que debemos de tener muy en nuestra mente. Este mes es de suma importancia que nosotros oremos, amén, para que los jóvenes entiendan que debemos ser perfeccionados en la santidad, para que los adultos comprendan que debemos ser perfeccionados en la santidad, para que los ancianos, amén, comprendan que debemos ser perfeccionados en la santidad. Debemos prestar demasiada atención en este mes, amados hermanos. Y siguiendo el consejo o lo que dice Pablo en Efesios, que oraran por él para que a él hablar, Dios les diera palabras correctas para dar a conocer con valentía el Evangelio. Amén. Debemos orar por nuestro pastor. Debemos orar por los que van a predicar este mes. Porque esto es algo, como diríamos, de vida o de muerte. Debemos perfeccionarnos en la santidad. En Primera de Pedro 2:9 habla el apóstol Pedro que pues antes nosotros no éramos pueblo de Dios. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el versículo 11 les dice: amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El versículo 12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La santidad no se trata de vivir de una manera santa, amén, que en nuestra forma de vivir demuestre las características de una pureza moral que nosotros tenemos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, amados hermanos, cuando dejamos nosotros que la palabra del Señor obre en nuestras vidas, cuando dejemos que la palabra transforme nuestro interior. Y ahora sí, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Nosotros no podemos aparentar ser santos, ¿verdad que no? Nosotros debemos ser santos. Satanás quiso poner su trono allá donde está el Altísimo y no pudo. Nosotros no podemos vivir de apariencias, amados hermanos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos hizo renacer a nosotros. La palabra del Señor dice que su palabra es espíritu y es vida. Nosotros hemos creído a la palabra del Señor Jesucristo. Y esa palabra nos ha hecho renacer a nosotros. Él puso su espíritu en nosotros y nos hizo libres del pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Nosotros vamos a cometer ciertamente a veces errores, porque todo aquel que no hace lo bueno le es pecado. Y tal vez vamos a cometer ciertos errores, pero nosotros no practicamos el pecado, hermanos. Porque dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en ignorancia. Amén. Antes estábamos en nuestra ignorancia, pero ahora la luz del Evangelio ha alumbrado nuestras vidas y ahora tenemos la sabiduría, amén, que viene del Señor Jesucristo. Ahora no somos ignorantes, conocemos que hay un cielo, que hay un lugar reservado para Satanás y sus ángeles. Por tanto, debemos perfeccionarnos, debemos limpiarnos con la palabra del Señor Jesucristo. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está:
Sed santo, porque yo soy santo. Así que, amados hermanos, vamos a ponernos en pie. El Señor nos ha llamado, Él nos ha injertado en la vid verdadera. Hemos sido adquiridos por Dios para que seamos santos, para que no vivamos de apariencias, sino que para cada día sometamos nuestra vida, nuestra carne al Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de practicar el pecado, amados hermanos. Nosotros debemos cada día acercarnos al Señor Jesucristo